que su espada, todo el mundo su espada, por favor. Saque su espada. Los que vinieron sin espada en el día de hoy, levante su mano que le vamos a prestar una de ellas. If you need a Bible, raise your hand. Para Daisy, here. There you go. All right. Daisy. Vinieron online, Bosquejo, también levante su manito, que se lo vamos a proveer en el día de hoy. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis en el contexto de la serie que hemos titulado El fundamento inmovible de mi vida, de mi iglesia. Y dijimos desde el mero comienzo que ese fundamento inmovible de nuestra vida, de nuestra iglesia, necesita ser el Jesucristo resucitado que viene pronto. Amén. ¿Cuántos le daban? Gloria sea su nombre. Ese es el fundamento, esa es la piedra, esa es la zapata. That's the foundation, unshakable, si usted quiere, sobre el cual nosotros estamos construyendo nuestras vidas, la vida de nuestra iglesia. Dijimos, a manera de introducción, que el libro de Apocalipsis es un libro que representa desafío, y en el caso personal mío, por muchos años, yo resistí la invitación de, inclusive algunos de ustedes, de enseñar, predicar sobre este libro, y la razón era porque en mi corazón no tenía paz en cuanto a cómo entender y responder a la multitud de desafíos que se encuentran encerrados en el libro de Apocalipsis. En el día de hoy, y ya hace varios meses que Dios ha llenado, Espíritu Santo, mi corazón de paz, con la paz esa que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y lo ha hecho por medio de unas verdades que son cruciales, sumamente importantes, que son la fundación de este libro. Y fue lo que comencé diciendo la vez pasada, y lo vuelvo a decir en el día de hoy para beneficio de aquellos que no estaban. ¿Qué es, pastor? Lo que provoca paz en el corazón suyo, lo que le permite en el presente poder envolverse en la empresa tan desafiante que es predicar y enseñar acerca del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios ha utilizado para traer paz a su corazón? Mi esperanza es que eso mismo traiga paz al corazón suyo. Son unas verdades que están encerradas en este libro. Una de ellas, la más importante, es que el libro de Apocalipsis, contrario a lo que muchas personas enseñan en el día de hoy, el libro de Apocalipsis, todo en el libro de Apocalipsis es acerca de la persona de Jesucristo. Ya esto trae paz a mi corazón, Jesucristo. Muy importante el estudio de Apocalipsis porque también podemos decir que contiene las palabras de parte de Jesucristo luego de este Jesucristo ascender a las mansiones celestiales. Lo que vemos aquí es eso, es lo que Cristo nos está diciendo ya en su nivel de exaltación desde las mansiones celestiales. Nos anda enviando un mensaje a la iglesia en el día de hoy. Otra cosa que trae mucha paz a mi corazón es que el centro, la esencia, right? The core, diríamos en inglés, de este libro es el Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es lo que está encerrado. El libro se desprende de esa realidad, el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que Cristo me ama, las buenas noticias de que Él me libertó de la esclavitud del pecado mediante su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y la verdad gloriosa, y esto tiene mucho significado, es una de las cosas que más a mí me ha libertado para decir, go for it, brother. Descansa en el Espíritu Santo, asegúrate que te mantienes en el contexto bíblico general y total, y en el contexto histórico específico, como vamos a ver en el día de hoy. Pero go for it, porque la Escritura me dice, este libro me dice a mí que Él, Cristo Jesús,
luego de haberme justificado por el trabajo perfecto que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha hecho a todos los que hemos nacido de nuevo parte de un reino de sacerdotes. Repita conmigo, en Cristo Jesús, yo soy sacerdote. That's crucial, importantísimo. Eye-opening, como diría el americano, ¿right? Entonces, y la otra verdad que me da mucho ánimo es que la enseñanza del libro de Apocalipsis es que Cristo viene otra vez, y esa verdad debe provocar dos cosas. Una, debe provocar temor y debe provocar un gozo indescriptible. Así que el propósito, como dijimos, de este libro es de consolar, traer consuelo, esperanza, ánimo a una iglesia militante, no una iglesia dormida. A ver, y si es la voluntad de Dios, antes de que Él decida llevarme con Él a sus mansiones celestiales, voy a publicar el libro que he estado trabajando durante todos estos años, que se titula Mi iglesia también duerme. Y no me refiero a la comunidad que tiene sus pasos, me refiero a la iglesia evangélica aquí en el occidente, particularmente en los Estados Unidos. El libro de Apocalipsis no trae consuelo a la iglesia que está dormida. Trae consuelo a la iglesia militante. Repita conmigo, yo quiero ser un cristiano militante. No le coja miedo, ¿sabes? Eso no tiene connotaciones políticas de ninguna clase. Cristiano militante, ¿right? ¿Qué es un cristiano militante? Un cristiano militante es uno que constantemente está luchando contra las fuerzas del mal. Este libro trae consuelo a cada uno de nosotros que constantemente estamos militando en el ejército de Cristo y estamos constantemente en lucha contra las fuerzas del mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, trae ayuda y consuelo para cristianos que están sufriendo. Y como ya hemos dicho a la saciedad, escucha por favor, nos visita más todavía. Escucha, podemos sufrir porque, y a esto es que se refiere la Escritura, porque hemos decidido obedecer la palabra de Dios. Amén. Pero también podemos sufrir por desobedecer lo que Dios dice en su palabra. Y cuando sufrimos por desobedecer lo que Dios dice en su palabra, ese sufrimiento que Dios permite que venga en nuestra vida es lo que usted y yo conocemos como la disciplina divina de Dios, que viene a Dios la permite en nuestra vida para que nosotros podamos darnos cuenta de lo horrible, de lo destructivo, de lo feo, de lo dañino que es el pecado. Y al nosotros experimentar la disciplina divina de Dios como resultado de nuestra desobediencia a Dios, eso es lo que debe provocar en nosotros, a nosotros estarnos cara a cara con el pecado, lo que causa, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es lo que debemos hacer, es que simplemente salgamos corriendo en dirección a la cruz del Calvario. Eso es arrepentirse. De forma tal que podamos vivir la vida victoriosa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que saque su espada, saque su palabra, saque su Biblia y busque el libro de Apocalipsis. Y como ya saben, lo que hicimos fue estudiar el primer capítulo, pero empezamos de la mitad del capítulo hasta el final, y en la última enseñanza lo que hicimos fue regresar al comienzo del capítulo, porque la mitad del capítulo número 1, del versículo 9 al versículo 20, lo que nos da es, ¿se acuerdan? Que pasamos como 4 semanas, palabra por palabra, detalle por detalle, estudiando, considerando lo glorioso de este Jesucristo que es indescriptible. ¿Se acuerda de eso? ¿Right? ¿Se acuerda que hablamos acerca del hecho de que una cosa era que usted y yo escribiésemos lo que nos están diciendo que escribamos? Otra cosa es que alguien nos pida y dice, mira para allá y describe eso. Mira el monte Everest
los Himalayas y describe lo que ves. Mira, súbete allá a la cima del yunque y mira todo eso que está y describe, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es una labor difícil, que es casi imposible, que es lo que le está pasando a Juan. Juan tiene esta visión del Cristo glorificado, amén. Y el Espíritu Santo de Dios le dice, ahora escribe lo que ves. Y como lo que él ve es indescriptible, amén. Pues entonces él utiliza toda esta serie de símbolos e imágenes, ¿right? Y comenzamos por eso, porque ese es el fundamento inmovible, ese Cristo, alfa, omega, el principio, el fin, el que siempre ha sido, todas esas cosas, ese es el fundamento. Y entonces pues decidimos pues dar un poquito más para atrás y comenzar nuevamente a establecer ahora una fundación, otra vez. El Cristo resucitado, Cristo, Jesucristo, no el que está todavía en la cruz, el que resucitó entre los muertos, amén. El que se levantó victorioso sobre el pecado, las consecuencias del pecado, victorioso sobre la muerte, el que cumplió con todos los requisitos de Dios en términos de justicia, el que nos permite a nosotros ser justificados delante de Dios por medio de la fe. Ese es el Jesucristo que es el fundamento inmovible, que no hay quien lo mueva, ¿ven? Para nuestra vida, para la iglesia, ¿right? Y por ahí comenzamos, por eso comenzamos con el versículo número 8, para asegurarnos que sabíamos dónde estábamos parados, en quién estábamos parados. Ahora le damos un poquito más para atrás para establecer el otro fundamento, el fundamento de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a ver esto? Ante la seriedad del asunto, porque como ya dijimos, este libro no es una tontería, esto es algo serio. Es glorioso, amén. Es tremendote, pero es desafiante. Y a través de la historia se ha enseñado y se ha interpretado y se ha mal utilizado y ya hemos hablado a la saciedad sobre ese particular. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a leer la porción bíblica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponernos de pie, sin ese, de pie, y vamos a leerlo de forma antifonal. ¿Se acuerdan que dijimos la vez pasada que entre las cosas que dijimos, hicimos la exposición de pasaje por pasaje que lo vamos a hacer en el día de hoy? Obviamente, si quieren ver esa o escuchar esa exposición, simplemente usted se va y se sintoniza en la página web de nosotros y allí usted pues cliquea donde está la enseñanza de la semana pasada y ahí entonces puedes escuchar y ver y seguir con tu propia Biblia, ¿sabes? Lo bueno de esos recursos es que usted puede parar ahí, ¿sabes? Y decir, déjame ver si es verdad, ¿de dónde salió esto? Vamos a chequear la Biblia a ver si en realidad lo que el pastor, el maestro está diciendo en realidad compagina lo que dice la Escritura. You can do that and you should do that, amén. Conmigo y con cualquier otra persona que enseñe la palabra de Dios, porque nosotros, gloria al nombre de Jesucristo, porque nosotros los que hemos nacido de nuevo, dentro de nosotros tenemos al Maestro de Maestros, amén. Y los símbolos estos y las imágenes estas que se prestan para tanta especulación, la gente aquella que no tenía educación prácticamente formal de ninguna clase, podían entender a la perfección y solamente con que alguien viniera y se parara al frente de la congregación y leyera lo que estaba ahí, la gente entendía. Y nosotros tenemos ese supermaestro que es el Espíritu Santo que nos puede ayudar a nosotros a hacer lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Lo que necesitamos simplemente son algunas cosas y eso es lo que estamos tratando de establecer en este momento. Así que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. Comienza Juan describiendo esta visión gloriosa que el Dios de la gloria le ha dado. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Bienaventurado, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era, que hay en mí, el Todopoderoso. ¡Alabado sea su nombre! Gloria, gloria a Jesús. Oh, el poderoso, el todopoderoso. ¿Quién te dice eso? ¿Quién? El todo, repítalo, el todopoderoso. Piensa en eso mismo, en esa situación, en ese desafío, en esa circunstancia, en ese mal hábito, en lo que sea. Y aplica a eso el hecho de que Él es todopoderoso. 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 Bendito sea su santo. Aleluya. Siéntese un momentito. Vamos a ver qué Dios nos dice ahora a través de él. Right? Now. La vez pasada, ¿qué vimos? Hicimos la exposición palabra por palabra del pasaje y como le dije, eso nos tomó casi la mayor parte de la enseñanza. Y si usted quiere ver qué es lo que cada una de esas cosas quiere decir cuando habla acerca de, por ejemplo, de quiénes son los que los traspasaron, los que están envueltos en los linajes, que quiere decir que se lamentarán, que quiere decir que Él viene en las nubes, quiénes son los 7 espíritus. Cada una de esas cosas las clarificamos detalladamente en la exposición que hicimos la vez pasada de la porción bíblica. Así que si usted interesa saber de qué es lo que cada una de esas cosas quiere decir, puede nuevamente visitar la página web y cliquear ahí en la enseñanza de la vez pasada, el fundamento inmovible de mi vida, y la parte que dice la revelación del que es, el que era y que ha de venir. La vez pasada hablamos acerca del libro de Apocalipsis y nuevamente lo que estamos es estableciendo la fundación, el fundamento, la zapata sobre la cual vamos a estar estudiando este libro. Y lo primero que consideramos acerca del libro de Apocalipsis es la pregunta, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Y estamos hablando en términos de qué es en el sentido, si es un libro poético, si es un libro de narración, si es un libro de sabiduría, Eclesiastés, Proverbios. Eso es sabiduría. El libro de Salmos es poesía. Los evangelios es narrativa. Se narra la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es entonces el libro de Apocalipsis? Y son 3 cosas, hermano José, si están bondadosos, cuando las identifiquen, me las ponen en la pantalla para los que no estaban la vez pasada, que las puedan escribir. Primeramente, es una serie de visiones apocalípticas. Una serie de visiones apocalípticas. Y como dijimos en el libro de Apocalipsis, el uso de símbolos, de imagen y de números es predominante. Y sobre ese particular abundamos, ¿verdad? Así que lo primero, ¿qué es este libro?
¿Qué es este libro que estoy estudiando que se llama el libro de Apocalipsis? Que contiene todas estas cosas acerca de Jesucristo, acerca del milenio que mencionamos, acerca de la bestia, acerca del 666, acerca de las tribulaciones, todo este montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es el libro? Es primeramente una serie de visiones apocalípticas donde predominan números, imágenes y símbolos. Segundo, esta serie de visiones apocalípticas está llena de pronunciamientos proféticos. Está llena, está saturada de pronunciamientos, son declaraciones, afirmaciones de carácter profético de algo que va a acontecer. ¿Right? Entonces, en esencia, esos pronunciamientos proféticos se pueden resumir en dos cosas. Una, en que el reino de Dios ha venido, no que va a venir, sino que ya vino, pero que eventualmente, pronto, es la palabra que utiliza el Apocalipsis constantemente, va a ser consumado, va a llegar a su total realización. El reino de Dios ha venido y pronto se va a consumar. Es lo que el libro nos dice. Así que vemos, vaya, junte las cosas. ¿Qué es este libro? Y usted lo puede contestar. Y le pregunta, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Usted le dice, el libro de Apocalipsis es una serie de visiones apocalípticas. You get it right there. Una serie de visiones apocalípticas donde predominan los símbolos, números e imágenes. Y está lleno de pronunciamientos proféticos que se pueden resumir en el hecho de que el reino de Dios ha venido, no que viene, sino que ya vino, pero que pronto será consumado en su totalidad. Y número 3, la otra parte de eso quedó, y está escrito como una carta congregacional. ¿Right? Una carta de parte de quién? Una carta de parte de Dios en Cristo por medio de un ángel a su siervo. ¿Cómo se llamaba el siervo? Juan. ¿Para quién? Para la iglesia. Que sí es, ¿sabes? Así que ya ese fundamento lo tenemos. ¿Con qué es que estoy bregando? ¿Qué es este libro de Apocalipsis? Y otra vez, ¿sabes? La idea, bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, bienaventurado el que lee, singular, y los que escuchan y los que guardan. Y ya le expliqué la vez pasada que era significativo porque en el contexto original donde esto acontece, en la iglesia del primer siglo, la costumbre era de que alguien viniese, se parase delante de la congregación y leyese ese pergamino, ese rollo, ¿right? Y la gente escuchaba. Y la gente que escuchaba podía guardar, no el rollo, guardar quiere decir aplicar en su vida. El Espíritu Santo de Dios les capacitaba para poder escuchar. Oír y escuchar son dos cosas. Los capacitaba para escuchar, que es darle significado a esto que a estos sonidos que están entrando por mis oídos físicos. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo los capacitaba para guardar, para obedecer. ¿Y por qué yo no puedo hacer eso? Porque usted y yo no somos parte de la iglesia del primer siglo. Por eso necesitamos hacer lo que estamos haciendo en el día de hoy, hacer lo que estamos haciendo los miércoles por la noche, que de paso estamos estudiando detalladamente el evento que se conoce como la segunda venida de Cristo. Para poder nosotros tener, conforme a lo que se nos ha provisto por medio de distintos recursos, lo que necesitamos para poder ponernos en los pies, en los zapatos de aquella gente, para poder comprender, entender qué fue lo que ellos escucharon. Y una vez nosotros entendamos qué fue lo que ellos escucharon, entonces es que usted y yo podemos cruzar el puente. Los miércoles, los que vienen los miércoles, ¿saben lo que estoy diciendo? ¿Saben que en la portada de las notas del miércoles, del handout que le dimos, hay un puente del pasado al presente, ¿cierto? Pero está ahí, ¿verdad? ¿Sabe? La única forma que podemos cruzar el puente del pasado, de lo que significaba en aquel entonces a lo que significa en el día de hoy, es poniéndonos en los zapatos de aquella gente, entendiendo qué era lo que eso quería decir para esas personas. Y
por eso es que tenemos este estudio bíblico, con la certeza de que el maestro de maestros, el mismo que inspiró a los 7 espíritus, no hay 7 espíritus santos, todo el mundo sabe eso, amén. Y me imagino que ya usted sepa, ya usted pueda decirle a cualquier persona, dice, está el espíritu este, aquí el Espíritu Santo, usted decirle la palabra eléctrica, había desconectado. El 7 simplemente es un símbolo de perfección, de totalidad. No hay 7 Espíritus Santos, hay un Espíritu Santo. Independientemente de lo que Benjamin diga. Benjamin dijo un momento que eran 9, ¿verdad? Y se retractó después de eso, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero el punto es que hay solamente un Espíritu Santo. Y cuando dice 7 espíritus, nuevamente son símbolos, imágenes. Y ese es el número 7, como dijimos la vez pasada, lo que representa es totalidad, completeness, diríamos en inglés. Y cada uno de nosotros tenemos bendito sea el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos la totalidad del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Ves? Cuando Él viene a vivir dentro de nosotros, no viene una porción, 15% del Espíritu Santo, y después te voy a dar el 25%, y si te portas bien, y eso te voy a dar otro 45%. ¡No! Teología totalmente incorrecta. Recibimos la totalidad, porque el Espíritu Santo no es un fluido, es una persona, ¿amén? Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Con qué es que estamos pregando? Con el libro de Apocalipsis. ¿Qué es eso? Lo que es una serie de visiones apocalípticas. Visiones apocalípticas, ¿sabes lo que quiere decir? Que es una revelación, es dejarme ver, descubrir algo que estaba ahí oculto, pero que ahora está descubierto, ¿vale? Esas visiones lo que hacen es, me dejan ver algo que ha estado oculto, ahora yo lo puedo ver. Todo tiene que ver con la persona de ¿quién? De Jesucristo. Alabado sea su nombre. De Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo. No es necesariamente de cuándo va a ser el fin de los tiempos, no es qué va a pasar antes y quién va a venir primero y qué va a pasar en la tribulación y cuántos se van y quién se queda. No es nada de eso, es Jesucristo. Es la revelación de el versículo número 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Todo es acerca de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Yo estoy loco por irme para casa. Yo estoy contento. Gloria al nombre del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Porque Él es bueno, porque Él es fiel. ¿Okay? Porque Él da gracia al humilde. Porque Él resiste al soberbio. Pero al que se humilla, al que reconoce que es nada delante de Dios, independientemente de todas las deficiencias que pueda tener, Dios lo bendice. Y eso es buena noticia para cada uno de nosotros. Amén. Por el nombre de Jesús. Así que esta serie de visiones apocalípticas, llena de pronunciamientos proféticos, ha sido escrita otra vez en forma de una carta congregacional. Y congregacional quiere decir que fue escrita a congregaciones, una palabra que se utiliza con relación a la iglesia. Y la dice, no dejando de congregarse, en como diría en la asamblea de aquellos que Dios escogió, que Dios llamó, del montón de gente, de la multitud que había por allá, de dominicanos, de puertorriqueños, de colombianos, de estadounidenses, de argentinos, de brasileños, de venezolanos, de todas las razas del mundo. Dios decidió sacar de ahí el sample, una muestra. La palabra es asamblea, right? Que griego es iglesia, right? Una carta dirigida a ese grupo de personas que Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por haber sido escogidos? Aleluya. No estamos hablando aquí de calvinismo, nada de esas cuestiones, no. El punto es que la Escritura dice que fuimos escogidos por Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, la pregunta entonces que tenemos, la segunda para considerar en el día de hoy, la primera es, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Ya lo dijimos. La segunda pregunta es, ¿cuántas de esas profecías? ¿Por qué? Dice nuevamente, ¿qué es lo que contiene el libro? Pronunciamientos proféticos. Inmediatamente la pregunta, pronunciamientos proféticos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo estas profecías se van a realizar, pastor? ¿Cuándo es? Gracias por preguntar. En la historia del cristianismo, en los últimos 2000 años,
La historia contesta de la iglesia cristiana, contesta esa pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué ahora? ¿Cuál es? Díganlo un poco más fuerte. Compadre, todo el mundo, por favor. Ahora, en la historia de la iglesia, del cristianismo, 2000 y pico de años, esa pregunta ha sido contestada de 4 formas distintas. Y como ha sido contestado de 4 formas distintas, es imprescindible para usted y para mí, al enfrentarnos y poder entender este libro tan importante, que consideremos esas 4 formas. Lo vamos a profundizar por 2 horas cada una, como hacíamos en los seminarios, sino que simplemente se las voy a clarificar qué es lo que quieren decir. Y las tienes tú en tus notas, 4 interpretaciones distintas. La primera es la interpretación pretérita, y esa palabra pretérita inmediatamente trae a nuestras mentes: no se me duerma, no se duerma. Repita conmigo: Señor, no dejes que me duerma. Importante. Es importante, de verdad. Hey, just hang in there. You're gonna like it, de verdad, ¿sabes? Te va a ayudar, ¿sabes? Porque particularmente si llevas mucho tiempo en la iglesia, si has estado mucho tiempo en la iglesia y has escuchado cada cosa y no lo sabes, pues esto te va a ayudar a entender: por eso, de ahí es que aquel sacó esto, y por eso aquel otro decía otra cosa. Ahora, pues, forma de interpretar lo que Apocalipsis dice. 1, pretérito, que quiere decir lo siguiente, lo tienes en tus notas. Todo el mundo lea conmigo. Quiere decir que estas cosas fueron eso es, ¿sabes? Todo eso que dice Apocalipsis fue realizado conforme a esa interpretación que tienen a través de la historia algunas personas que estudian la Escritura. Todo eso sucedió en los primeros siglos del cristianismo. Ahora, algunas personas piensan que todo, importante, que todo lo que dice el libro de Apocalipsis, escucha, fue realizado un poco tiempo después que el libro fue escrito. Algunas personas piensan que el libro lo que describe es, escucha, importante, la caída de Jerusalén y la caída, la destrucción del templo, todo este montón de cosas a manos del Imperio Romano, como Josefo lo describe, ¿verdad? Y que la caída de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, a eso que se refiere todas estas cuestiones del anticristo, la bestia y todo ese montón de cosas. Hay otras personas que piensan de esta forma, ¿verdad? Que esto aconteció en los primeros siglos del cristianismo, que también incluye la caída del Imperio Romano. Y la caída del Imperio Romano sucedió en el siglo V, ¿right? ¿Sabes? Pero que nada de lo que pasó después tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Escucha, por favor. Hay una cosa positiva en esto y hay una cosa negativa. Positivo es que enfatiza la aplicación del libro a su audiencia original. Enfatiza eso, que es bien importante. Bien, pero que no se duerma a nadie, por favor. Si usted ve a alguien que está cabeceando, siéntase en la libertad de darle un codazo o darle así por detrás, darle la cabeza, lo que sea. Si usted ve que la cabeza le da, no se duerma, please, I beg you, please. Right? Okay. So, positivo. ¿Qué tiene esto de positivo? Right? Primero, que enfatiza la aplicación de este libro a la audiencia original. ¿Quién era la audiencia original? Las personas que escucharon esto por primera vez. Los primeros que escucharon la escritura leída. ¿Y por qué es importante? Pues porque ya les dije, a menos que nosotros sepamos qué es lo que eso quería decir para ellos, usted y yo no podemos hacer aplicación de lo mismo en el día de hoy. Amén. Eso. El negativo, en cuanto a esta interpretación, que ignora el montón de alusiones que son bien claras de juicio que se hace en este libro hacia el pueblo de Israel y hacia las distintas naciones del mundo. Eso es lo pretérito. Segundo, lo histórico. Todo el mundo, lo histórico. ¿Vamos? Lean, por favor. Histórico. ¿Qué lo quiere decir? Han sido... Ahora, ¿qué es lo que está siendo realizado? Lo que dice aquí. Todo este conglomerado de pronunciamientos proféticos, ¿right? Eso es lo que sugiere. Eso ha sido realizado y está siendo realizado a través de la historia, pero fíjense que dice del cristianismo occidental. Algunos de ustedes no lo saben, ¿verdad? Pero durante lo que se conoce como la reforma protestante, ¿right?
muchos de los reformadores, Calvino, Martín Lutero, y muchas de esas personas creían en aquel entonces, no se enoje nadie conmigo aquí, yo no estoy diciendo de esa forma, estoy diciendo lo que pasó en aquel entonces, ¿sabes? Muchos de esos reformadores creían, escucha por favor, en aquel entonces creían que el Papa era el anticristo. Creían que la iglesia era lo que se identifica en la escritura como el falso profeta. ¿Right? Entonces, a través de la historia ha sucedido lo mismo. A través de la historia, muchas personas han dicho, una que Napoleón era el anticristo, otros por mucho tiempo dijeron que Hitler era el anticristo, otros decían que era Mussolini. En los años 80, esto va para nosotros, y si algunos de nosotros ya éramos cristianos para ese tiempo, sabemos que esto que estoy diciendo es verdad. En los años 80, el anticristo, de acuerdo a todo este montón de gente que se lucra vendiendo libros y haciendo gráficas de cuando Cristo viene, tribulación y todo ese montón de cosas, ¿amén? Porque sí, esa es la realidad, ¿verdad? Okay. Pues en los años 80, el anticristo se llamaba Gorbachev, que era el presidente de Rusia. Y la marca de la bestia era ¿qué? Era la mancha que tenía en la cabeza. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén, I heard that, ¿sabes? Ya yo era cristiano para ese tiempo. Y yo me comí esa guayaba, como dicen en mi país, ¿sabes? Me creí esa mentira que yo lo repetía por todos lados. No, ¿sabes? You know what is remarkable about this Frankie, ¿verdad? ¿Sabes? Lo que es serio acerca de ese particular, dentro de una semana o 2 semanas, aquí en el centro de la Florida va a haber una conferencia de liderato desde una perspectiva cristiana. Adivina quién va a ser uno de los main speakers. Mikhail Gorbachev. Yes. Él va a ser uno de los speakers, de los oradores más importantes. El mismo que en los años 80, estas personas que tenían esta interpretación del libro de Apocalipsis histórico estaban diciendo que era el anticristo. Amén. El punto nuevamente es que, pues, eso es lo que ellos piensan, que estos pronunciamientos proféticos han sido y están siendo realizados a través de la historia del cristianismo occidental. Y durante distintas eras de la iglesia, pues han aparecido distintos anticristos. By the way, en los últimos, es importante lo que le voy a decir, en los últimos 60 años, luego de que Israel se convirtió en una nación, esa forma de pensar, de interpretación se ha intensificado. Por eso, escuche por favor, es que mucha gente, todo lo que ve que sucede en el Medio Oriente, lo mira a través de los ojos de Apocalipsis. You check for it and you will see that. ¿Qué es negativo en cuanto a esto? Lo siguiente. Toda clase de especulaciones al tratar de encontrar paralelos contemporáneos que luego hay que reactuar a cada periodo en la historia del mundo. ¿Qué es lo que acabo de decir? No lo entendí. El problema con eso es que estas especulaciones, en los años 80 era Gorbachev, ¿right? O sea, especulación, tomando paralelos contemporáneos. Paralelo es una cosa que va cogida de la mano. Contemporáneo quiere decir en el día de hoy. ¿Por qué Gorbachev era considerado el anticristo por todo este montón de gente todas esas otras cosas que dije? Pero, ¿por qué razón? Pues porque había unos paralelos contemporáneos. ¿Qué pasaba? Gorbachev en ese entonces era percibido mundialmente como un gran líder, como alguien que iba a traer paz al mundo, alguien está haciendo que sí, this is you getting me, right, ¿sabes? En aquel entonces se le veía a él como alguien que iba a provocar que toda esta posibilidad de una tercera guerra mundial entre Rusia y los Estados Unidos no sucediera. Iba a ser un elemento que iba a traer paz. By the way, él fue el que introdujo una cosa que se conoce como perestroika, que ahí fue que se surgió la disolución del Imperio Soviético. Y como ese hombre se veía en aquel entonces como alguien que por medio de él podía haber paz en el mundo,
estudiosos del libro de Apocalipsis desde una perspectiva histórica dijeron, Él es el anticristo, porque la escritura dice que cuando el anticristo venga, una de las cosas que va a conseguir es que haya paz en el mundo. Y por eso es que todo el mundo se va, this is it. Y cada vez que surge alguien, escuche que es importante, por favor, cada vez que surge alguien, sea Gorbachev, sea Obama, sea George Bush, el papá, el primer papá de George Bush, el de ahora, el primero, ¿cuál es? Este George W., aquel era George what? H, right? Pues ese también le pusieron el sello de anticristo. Porque él se le ocurrió decir que era algo bueno el que hubiese one world order, ¿sabes? One world order, una orden de un solo mundo, ¿verdad? Que es una expresión que se asocia con el anticristo. El hombre no quería nada de esas cosas porque es un hombre cristiano, un hombre bueno, ¿sabes? Pero como él se le ocurrió decir eso, lo tacharon a él también como la posibilidad que él también fuera un anticristo o un agente del anticristo. El punto nuevamente es que a través de la historia, pues esto ha acontecido. ¿Qué es negativo en cuanto a esto? Lo que acabo de decir, especular en base a eventos contemporáneos, ¿verdad? ¿Sabes? Y el problema es que hay que volver a reajustar, escucha que esto que es importante, a cada periodo de la historia de la iglesia. Otra vez, imagínense, ¿sabes? Los que estábamos en aquel entonces, que éramos cristianos, que nos creímos vamos a decir mala interpretación, eso es mentira, pero no es la interpretación errónea de que Gorbachev era el anticristo y que la mancha era la marca de la bestia, y que en aquel entonces también, en los años 80, es que comienza el mercado común europeo, ¿verdad? ¿Sabes? Y a eso también se le adjudicó de que esto es, ya ven, ya están, esos son las 7 torres, los montes estos que están en el libro de Apocalipsis. I remember I bought all that. ¿No te acuerdas, Rosa? Que yo fui, estaba en un viaje por allá por Rusia y paramos en Viena y allí yo conseguí de los primeros euros. Y en el euro ese había una mujer que estaba sentada encima de un toro y yo había aprendido en el seminario de que eso era la señal de la bestia, la mujer prostituta encima de la bestia. Eso es señal de que todo esto es parte del engranaje del anticristo. Eso fue lo que yo aprendí. Entonces, cuando ninguna de esas cosas sucedieron y cuando ahora Gorbachev, en vez de ser un emisario del anticristo, ahora es un orador en una convención de personas cristianas, what we need to do? ¿Qué tienen que hacer las personas que se pasaron diciendo eso en las iglesias y recomendando libros que enseñaban ese tipo de cosas? Necesitan que darle para atrás y reajustar lo que estaban diciendo. Ese es uno de los problemas con esto. Otro problema con esto es que interpretar eso de esa forma hace que el libro fuese irrelevante para su audiencia original. Porque ninguno de los que escucharon, aquí, lee. Bendecido es el que lee, bienaventurado es el que lee, y los que escuchan, y los que guardan. Para el que leía originalmente las 7 iglesias del Medio Oriente, Tiatira, Esmirna, Laodicea, para el que leía en aquel entonces la palabra Hitler no significaba absolutamente nada. Netanyahu no significaba absolutamente nada. Quiere decir que ahí tienes un problema con ese tipo de interpretación. Tercer tipo de interpretación, futurista, ¿right? Todo el mundo, ¿qué es lo que quiere decir? Todos estos pronunciamientos proféticos en su mayoría no han sido realizados, particularmente los que están incluidos del capítulo 4 al capítulo 22 del libro de
Apocalipsis. Ahora, hay distintas interpretaciones de esta interpretación. By the way, escriba esto por algún lado, por favor. En los últimos 160 años, esa ha sido la interpretación más popularmente aceptada. Pero fíjense que le dije, en los últimos 160 años. Quiere decir que hace 160 años sucedió algo o surgió algo que provocó que esa interpretación hoy día sea la más aceptada. Y si usted quiere saber qué es, va a tener que venir los miércoles por la noche. Ahora, no, maybe we can go there, later. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? ¿Verdad? ¿Saber? Con este tipo de interpretación que en su mayoría no han sido realizadas. Nos fuerza a hacer ¿qué? Nos fuerza a cuestionar la aplicación de lo que dice aquí a su audiencia primaria. De lo que dice aquí del capítulo 4 al capítulo 22, eso no ha sido realizado, pues entonces, ¿qué aplicación tenía eso para las personas que originalmente lo escuchaban? Que escuchaban y que la guardaban, lo aplicaban en su vida, ¿verdad? O sea, cuestionamos eso, ¿verdad? O sea, que entonces, también conduce otra vez a montones de especulaciones en cuanto a cuánto esas profecías se van a realizar, que es lo que sucede en el día de hoy. Por eso es que usted puede ver la multitud de maestros en la televisión, con sus charts, con sus gráficas, con sus mapas, que van de un lado de la esquina de la iglesia hasta el otro lado de la pantalla, ¿sabe? Eso son puras especulaciones. Este tipo de interpretación lo que provoca es precisamente eso. La cuarta interpretación es idealista, ¿vale? Okay. Que sugiere que son realizadas. Esta interpretación ve el libro de Apocalipsis como una presentación simbólica del conflicto entre Dios y Satanás, entre la batalla de Cristo y su iglesia con las fuerzas del mal y del pecado. Right? Ese conflicto es reflejado en cada era de la iglesia y un día va a culminar con el triunfo glorioso de Jesucristo y de su iglesia. Ahora, otra vez, lo ven como nuevamente una presentación, y esto es una presentación simbólica de un conflicto que ha surgido siempre entre Dios y Satanás, porque la Escritura nos habla de una guerra que existe constantemente. Efesios capítulo 6 nos habla en dimensiones que usted y yo no conocemos. Hay entes espirituales que están batallando entre el bien y el mal. Es una batalla que sostiene Cristo y su iglesia con las fuerzas del mal y contra el pecado. Positivo, evita la especulación que es común con las otras interpretaciones. Negativo, que ignora, escucha, esto es importante, ignora algunas de las realidades históricas literales que son representadas por algunos símbolos en el libro de Apocalipsis. Porque hay unos símbolos aquí que tienen un significado literal histórico. I'm going to go to that. Esa interpretación idealista dice, no, that's not true. Así que me imagino que todo el mundo en este momento está esperando para que el pastor le diga, ok, ¿cuál de ellas es la interpretación correcta? Well, let me bust your bubble. Sería una imprudencia de mi parte pararme aquí delante de ustedes, ¿right? Y pretender que con toda la limitación intelectual e espiritual que yo tengo, yo he descifrado ese dilema. I have not. Definitivamente que no. Lo que sí puedo decirles es que cada una de ellas tiene algo bueno. Por ejemplo, la interpretación pretérita, la que hace el énfasis en el pasado, es necesario considerar seriamente qué es lo que tiene bueno, que nos obliga a considerar seriamente el significado y la aplicación de ese libro para las personas que lo escucharon originalmente. We have to. Esta interpretación nos obliga. You have to go there.
Tienes que ir allá y ver qué es lo que quería decir para ellos. Y una vez sepas qué es lo que quiere decir para ellos, entonces es que estás preparado para poder hacer una aplicación para lo que nos puede decir en el día de hoy. Amén. Eso es positivo. La interpretación histórica es buena porque es necesario considerar cómo esta guerra cósmica que le mencioné entre Cristo y Satanás se ha desenvuelto en cada era de la historia de la iglesia. Cada era de la historia de la iglesia, esta guerra ha estado presente y es bueno para nosotros ver cómo eso se ha desenvuelto. Amén. Alguien dijo que los que ignoran la historia están condenados a qué? A repetirla. Pero eso no tiene que ver con la Biblia, simplemente just true that. A ver si alguien respondía. La interpretación futurista es necesario considerar cómo Apocalipsis apunta a la realidad futura, cuando el reino de Dios será consumado. Es bueno considerar eso, cuál va a ser esa realidad cuando es awesome to know, I don't know you, but it's awesome to know que va a haber un cielo nuevo, ¿verdad? Que va a haber una tierra nueva, que va a haber un juicio final, pues que va a haber una redención. ¿Amén, sí o no? Sí. Va a ser chévere saber que toda lágrima va a ser secada y que no va a haber ya enfermedad y dolor y ¡gloria a Dios! ¿Vale? Y que los que en este momento parecen que se han salido con la suya, ¿sabes? Y que eventualmente todo el mundo va a tener que rendir cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Right? Entonces, la interpretación idealista es necesario considerar seriamente los símbolos importantes. Y we're going to go through that. Ya empezamos la vez pasada. Hablamos acerca de los numeritos, el significado de algunos de esos números, unos 7, 12, 10, múltiplos y todo ese número de cosas. Considerar seriamente los símbolos, imágenes y lo que ellos representan. Ahora, eso es importante hacerlo evitando algo. ¿Evitando qué? Evitando leer más allá de lo que el texto nos está diciendo. Uno de los problemas grandes es que muchas personas se engollan, se envuelven. Se envuelven, perdónenme hermanos que hablan español correctamente, se envuelven de tal manera en la interpretación de estos símbolos que van mucho más allá de lo que el texto está diciendo. Alright? En cuanto a las controversias, eso es parte de la controversia, pero no se acaba ahí. Hay otra controversia que hay que señalársela bien rapidito para que podamos estar en la misma página. Ya se acabó el tiempo. 3 puntos de vista acerca del milenio. Right? El milenio. ¿A qué es el milenio? Eso del milenio. I'll tell you this, para ustedes que les gusta comprar cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a gente que le cae mal. Remember that, right? ¿Saben? El milenio que estamos hablando no es el mall ese que hay en Orlando. Right? Ese no es el milenio ese. And you like so much, right? Cheesecake Factory, todos esos lugares que you love to go, right? Okay. Now, ¿qué es el milenio? Milenio. Si quieres escribirlo por ahí, chévere, si no, no hay problema. Periodo de paz que durará 1000 años, donde Jesucristo reinará físicamente sobre el planeta Tierra mientras Satanás es atado. Un periodo de paz, 1000 años. Cristo reinando, Satanás atado. Eventualmente, dice la Escritura que va a ser desatado como cuando llegue el momento en el libro de Apocalipsis. Alright? Now, con relación a esto, hay 3 puntos de vista que son también controversiales. Primero, el premilenialismo, que otra vez que lo que sugiere es esto simple, que Jesucristo va a regresar antes del milenio. Antes de esos 1000 años de paz, donde Satanás va a ser atado, el premilenialismo dice, Jesucristo va a regresar antes de que eso pase. El postmilenialismo lo que sugiere es que primero van a pasar esos 1000 años y después Jesucristo va a regresar. El amilenialismo lo que sugiere es que el tiempo presente es el tiempo presente de la iglesia y que el milenio es esto en este momento, que no va a haber ningún milenio antes de que Jesucristo regrese o después que Jesucristo regrese. Que el reinado de Cristo por 1000 años en realidad es solo un símbolo de los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy.
Alright, now, eso cuando usted escuche, ¿y usted qué es? Premilenarista, milenarista, postmilenarista, that's what they're talking about, right? ¿Qué es lo que usted cree con relación a la venida de Cristo y en relación al milenio? Si es antes, después, o en medio, o qué es lo que usted cree. Bueno, una persona dijo acerca del milenio lo siguiente, dijo, el milenio es un periodo de 1000 años de paz por la cual los cristianos se la pasan peleando. Periodo de 1000 años de paz por los cuales los cristianos se la pasan peleando. A ustedes se les fue por encima de la cabeza, otros se rieron, lo que sea, ¿no? Pero la verdad del caso es que puede que suene un poquito jocoso, pero en la práctica no lo es, y de paso no lo va a hacer entre nosotros mientras estemos juntos estudiando este glorioso libro. Amén. We're not going to fight about these things. Definitivamente que no, ¿right? Así que mi intención, ¿por qué no vamos a pelear por esto? Porque mi intención no es pararme aquí y decir dogmáticamente, esto es de esta forma. Se acabó. I'm not going to do that de ninguna forma. Mi intención, escucha, es cada domingo abrir la palabra de Dios y estudiar cada verso en su contexto. ¿Vale? Repita conmigo, nuestra meta es estudiar cada verso en su contexto. All right. Okay, now, eso me lleva a lo último que tengo para hoy. Right? Dos contextos importantes. No, lo que voy a decir en este momento aplica a todo estudio de la Biblia. No solamente al libro de Apocalipsis, en especial Apocalipsis, pero aplica a todo estudio de la Biblia. Primero es el contexto histórico específico. Hay una regla básica de interpretación de la Escritura que es importante. Y escriba esto porque esto sí es importante. ¿Okay? Esto dice, un texto nunca puede significar lo que nunca significó. Un texto nunca puede significar lo que nunca significó. ¿Ok? Ahora, what are you talking about? Cuando le diga lo que le voy a decir, lo va a entender. ¿Sabes? Lo que implica es lo que ya dijimos. Tenemos que ponernos en los zapatos de la gente que primeramente leyó y escuchó este libro en la mejor forma que nosotros podamos para poder entender lo que le estaba diciendo a ellos. Eso es lo que quiere decir, ¿sabes? Tenemos que ponernos en la mejor forma que podamos en los zapatos de ellos, en ver qué es lo que esa gente entendió cuando escuchó esto en primera instancia. Cuando eso hacemos, entonces es que estamos listos para cruzar el puente del cual estamos hablando los miércoles, ¿verdad? ¿Sabes? El puente es el puente del tiempo para entender qué es lo que eso que le decía aquella gente en aquel entonces. Cruzamos el puente, qué es lo que nos puede decir a nosotros en el día de hoy. Pero es bien importante. Un texto no puede significar lo que nunca significó. Es importante por lo siguiente, porque los cristianos del primer siglo podían entender estos símbolos, estas imágenes, estos números sin mucho problema de ninguna clase. So we need to find out, ¿sabes? Ponernos en la posición de ellos para poder extrapolar y sacar eso para nosotros. Contexto histórico y terminamos. Contexto histórico de Apocalipsis. ¿Qué era lo que estaba pasando en Apocalipsis? ¿Qué es lo que yo tengo que saber acerca del libro de Apocalipsis que para poder entonces poder entender esto correctamente? Imagínense que usted era un cristiano que vivía en el primer siglo. El siglo en que la primera vez que el libro fue leído a las 7 iglesias del Medio Oriente, ¿sabes? Que usted, yo soy parte de esa iglesia. Yo soy parte de la iglesia de la Odisea, parte de la Filadelfia, iglesia de Esmirna, ¿sabes? Entonces, imagínense que usted está viviendo en un tiempo en que el solo hecho de ser miembro de una iglesia era difícil. Era nada fácil. Si a ti se te ocurría proclamar a Jesucristo
ahí sí que se te arruinó la vida. Piensa. Familia, Mayagüez, saludos. Sí, ¿sabes? Piense eso. Just go back there, ¿sabes? Yo soy parte de esta iglesia. Ser parte de esta iglesia, aquí la cosa se me complicó la vida. Estaba lo más bien hasta que se me ocurrió ser parte de esta iglesia. Y ahora se me ha ocurrido ponerme a hablar de la gente de Jesucristo. Aquí sí que todo se me fastidió. Just think like that. Esa es la iglesia, ¿right? Entonces, esta iglesia que tú eres miembro está enfrentando peligro por todas direcciones. Está enfrentando peligro de parte de los judíos que están locos por tumbarte la cabeza. Y está enfrentando persecuciones de parte de las instituciones romanas que también están locos por tumbarte la cabeza porque a ti se te ha ocurrido decir que Jesucristo es el Señor. ¿Right? Okay. Los miembros de la iglesia, ese que tú eres miembro para poder entender esto, son personas que están siendo encarcelados en calabozos. Zona 33, en calabozos. Miembros de la iglesia esta que tú pertenecías, recientemente han sido crucificados. Miembros de la iglesia esta que tú pertenecías, la semana pasada a 12 de ellos, 2 familias completas, en el circo romano, los echaron a las bestias para que los leones se los comieran. Miembros de esta iglesia, tristemente, la familia tal, los 6 fueron decapitados. Decapitados que les tumbaron la cabeza, les cortaron la cabeza. ¿Vale? Entonces, como miembro de esa iglesia, usted está siendo presionado en todo momento para que doble rodilla delante del emperador romano. Y si usted no lo hace, hay una gran probabilidad, vamos a ver en el próximo estudio, vamos a estudiar las iglesias estas. Si usted no lo hace, hay una gran probabilidad de que pierdas tu trabajo. Si tú te rehusas a decir que el César es el Señor, una gran probabilidad de que pierdas tu familia. Y lo más probable es que termines perdiendo tu vida. Eso es lo que está pasando, ser contexto histórico. Entonces, para poder entender qué es lo que eso quiere decir allí, yo necesito entender qué es lo que quería decir para ellos. Y para poder entender qué es lo que quería decir para ellos, tengo el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, He's going to teach you, right? Una de las cosas, por eso fue que el Espíritu Santo de Dios decidió dar dones espirituales. Amén. ¿Para qué son? Pues para que el pastor que tiene dones se lucre económicamente y tenga muchas cosas y sea bien famoso y salga en las revistas. No. O sea, los dones espirituales son para la edificación de quién? De la iglesia. Amén. Right, sí, porque a Dios no le sorprendió el hecho de que iban a haber distintas eras. Y que en el día de hoy nosotros no tenemos la menor idea de qué era lo que estaba pasando en aquel entonces. ¿Sí o no? Y ya lo dijimos la vez pasada, escucha por favor. En el día de hoy, para la mayor parte de los que vivimos aquí mucho tiempo, que hemos estado envueltos en las cuestiones electorales, sabemos que un burro significa ¿qué? Demócrata, ¿vale? Y un elefante significa ¿qué? Republicano. ¿Sí o no? Y para los puertorriqueños, una pava significa y una palma significa pero dentro de 1000 años, las personas que lean lo que sean van a ver una pava y decir, ¿y cuál es? Y van a ver un burro y decir, ¿y cuál? ¿Me entiendes? Y un burro significa liberales y un elefante significa conservadores. ¿Sabes? Aquella gente va a tener que ponerse en los zapatos de nosotros para poder entender el significado de eso. Amén. That's what we need to do. Ese es el trabajo del estudio de la Biblia. Por eso Cristo dice, escudriñen las Escrituras, que ellas dan testimonio de mí. ¿Sabes? El Espíritu Santo nos va a enseñar, pero Él escogió porque Él es soberano. Él tiene una sartén agarrada por el mango. El método que yo voy a hacer es el método.
Y yo voy a equipar personas, hombres y mujeres, para que proclamen, para que enseñen, para que edifiquen la iglesia. Para poder entender este libro que cada uno de nosotros podemos entender, repita conmigo, yo puedo, con la instrucción del Espíritu Santo, entender el libro de Apocalipsis. Yo no necesito gente en la televisión que me enseñe y que me diga que envíe $1,000 para mandarme una serie de estudios y DVD, CD y cuanta cosa usted se puede imaginar. You don't need that. Tiene el Espíritu Santo de Dios. Y lo que necesitas es tener a tu alrededor personas que te enseñen, maestros, que estudien la Biblia. Algunos recursos que te puedan ayudar a entender el contexto histórico. Y pues este no es un recurso. Y tú tienes dentro de ti el Espíritu Santo que te da discernimiento. Y si lo que escuchas de parte mía, el Espíritu Santo dice, oh, that's not true. You can bet, you can rest assured that He's going to let you know. Puedes estar totalmente segura de que si lo que sale de aquí es incorrecto, el Espíritu Santo te va a decir, oh, todo está bien, pero eso, ¿cuántos no alaban? No estoy diciendo estas cosas así porque eso así es como es. Esa es la obra del Espíritu Santo, enseñarnos. ¿Right? No es que yo sea el único maestro, pero es que Él decidió por medio de maestros edificar su iglesia, enseñar su iglesia por medio de dones espirituales. By the way, no tiene que tener títulos universitarios y académicos ni nada. Lo que tiene que tener es el Espíritu Santo de Dios y tener el don que Él soberanamente le otorga a quien Él quiere. No el que quiere el don, sino el que Él quiere. El Espíritu Santo dice, you're going to have this. Y tú vas a tener este otro. Alabado sea el nombre de Jesús. El contexto de aquella gente, todo eso que le estoy diciendo, gente capacitada, familias totalmente echadas a los leones, hermanos crucificados, presiones en todo momento para decir, Jesucristo no es el Señor, eso allá, está los hermanitos en la iglesia, no, pero aquí en el trabajo, César es el Señor, definitivamente, sí. Porque si yo digo que Jesucristo es el Señor, voy a perder mi trabajo, porque si yo digo como que Jesucristo es el Señor, puedo perder mi familia, puedo perder mi propia vida. ¿Right? Contexto. Escucha, no solamente todo eso es cierto, sino que en el contexto que esto fue escrito originalmente y fue leído en la primera intención, las cosas, en vez de estarse arreglando, se estaban poniendo 1,000 millones de veces peor. Contexto. That's right. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que este libro no fue escrito para crear divisiones en la iglesia, para crear especulaciones dentro de la iglesia y nada de esas cosas. Este libro fue escrito para traer esperanza, consuelo, fortaleza a montones de gente. ¡Gloria sea el nombre de Jesús! Escucha, recibe, hermano cristiano, sellado por el Espíritu Santo. Para eso fue que esto fue escrito. No fue para crear gráficas o vender Shark, ni libros, ni series de Left Behind, ni nada de esas cosas. Fue escrito para dar consuelo, fortaleza a aquellos que originalmente, porque la piña estaba bien agria para aquella gente y no se estaba endulzando, se estaba poniendo cada día vez más peor. Y eso es un disparate, yo sé que no me tienen que reír. Estaba deteriorando más y más las circunstancias. Esos son los zapatos que usted y yo tenemos que ponernos para estudiar este libro. Eso. Ahí es. Para poder entenderlo. Escucha, y el asunto no es que tú y yo no podamos entender lo que dice el libro estando en nuestros propios zapatos. En el momento en que vivimos, una cultura distinta, lo que sea. No, es que no podemos entender lo que el libro nos dice estando en nuestros propios zapatos. El asunto es
que para poder entender lo que nos dice, nosotros tenemos que entender, primeramente, lo que les decía a ellos.